Hola. ¿Cuándo pasamos de modo responsable a modo irresponsable en nuestra vida? Soy Pablo Antonio, pertenezco a IAPM y quiero hablar acerca de un texto que el Señor Jesucristo nos dejó en Mateo capítulo 6 a partir del verso 25. Os lo leo. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Por tanto, en base al texto que acabamos de leer, cuando pasamos de modo responsable a modo irresponsable o dañino en nuestra vida, cuando nos afanamos. Repite 3 veces de forma directa: no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis, en ese texto que acabo de leer. De tal manera que cuando el afán entra en nosotros, sucede ese cambio. ¿Por qué? Porque la palabra afán tiene una acepción responsable, de tal manera que Pablo en Corintios, 2 Corintios 11:28, dice: además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación o el afán, puede ser traducido también, por todas las iglesias. Eso es un modo responsable de preocuparse. Pero existe un modo irresponsable, y es cuando pasamos a la parte del afán que distrae, divide o angustia. Esa es la acepción de la palabra que puede ser traducida y que marca la diferencia. Es decir, cuando nos estamos preocupando por algo lícito y de una manera lícita, estamos siendo responsables. Cuando pasamos a distraernos, a dividirnos, estamos pasando, o incluso a angustiarnos, estamos pasando a ser dañinos con nosotros mismos o incluso irresponsables con nosotros. Por eso tenemos que entender varias cosas. Una, para no pasar a ese modo, claro. Una, el afán no aporta nada a la solución. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Primer principio, el afán no aporta nada a la solución. El texto lo dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, si yo lo que quiero es crecer más, por mucho que me afane, el afán no añade solución a eso. Hay otra traducción que dice lo siguiente: en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida siquiera un día? Es decir, no hay manera, no aporta solución. Aunque yo quisiera alargar, aunque yo quisiera tener más tiempo para poder solucionar las cosas, no soy capaz. ¿Por qué? Porque el afán no lo aporta. El afán se alimenta de lo siguiente: se alimenta hablando de mí, de lo que yo voy a hacer. El verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, ¿ves?
¿qué beberemos? ¿Qué vestiremos? En otras palabras, ¿qué voy a hacer yo? Se centra en uno mismo. Por eso es que cuando eso nos sucede, hemos pasado la raya de la parte responsable a la parte irresponsable. Filipenses 4 nos dice que por nada estéis afanosos, es la misma idea que nos menciona Pablo, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La idea que os quiero transmitir es la siguiente: no afanarnos por nada, pero orar por todo. Es decir, la idea de no pasar la raya a modo irresponsable es orar por todo. Cualquier cosa que tengamos, cualquier problema, cualquier dificultad, en lugar de pasar la raya de la irresponsabilidad o a la irresponsabilidad, la manera de hacerlo es no centrar en lo que yo voy a hacer, sino orar por todo. ¿A quién? A aquel que todo lo puede hacer, que es Dios. Por eso, es mucho mejor confiar en Dios y hablar de lo que Él va a hacer. En lugar de centrarlo en lo que yo voy a hacer, es centrar en lo que Él va a hacer. Oramos y ahí ya lo centramos en lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque Él ha prometido contestar nuestras oraciones. Entonces nunca traspasamos la línea. Nos vamos a mantener siempre en el modo responsable. Nos preocupamos, pensamos en ello, es prácticamente imposible. Está hablando de necesidades básicas. ¿Qué ser humano no piensa en las necesidades básicas? Si es que salta solo ya en nuestro interior, porque así hemos sido creados. Cuando alguien tiene hambre, eso se ve en los bebés desde pequeñitos. Cuando el bebé tiene hambre, les salta el interruptor y enseguida se pone a llorar. Es decir, ¿quién de nosotros no va a pensar en las cosas, no va a meditar, no se va a preocupar por eso? Es responsabilidad. Ese mecanismo está puesto dentro de nosotros. Pero para no saltar la raya a que nos dañe y a que entremos en irresponsabilidad, tenemos que poder atender a uno de estos principios. Uno, no aporta, el afán no nos va a aportar la solución. Segundo, nos vamos a dar cuenta que estamos saltando la raya cuando empezamos a hablar de qué voy a hacer yo, y la mejor manera es orar y centrarlo en Dios. Dios siempre va a hacer algo, siempre va a hacer algo en nuestra vida, porque Él mismo nos dijo que no se cae ni un solo pelo de nuestra cabeza sin que nuestro Padre Celestial sepa que eso ha ocurrido y, por supuesto, dé permiso para que eso ocurra. Por eso, 1 de Pedro 5:7 nos vuelve a repetir también la misma historia: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa parte es importante que añade Pedro. Él tiene cuidado de nosotros, de todos nosotros. No importa lo que estemos viviendo, Él tiene cuidado de nosotros. Y nos ayuda a entender también lo siguiente, en base al texto que hemos estado hablando. Nos dice: basta cada día su propio mal, lo que me sugiere que tenemos energía para afanarnos un día, es decir, para un día, no para 2 días, ni para 3, ni para una semana, ni para un mes, ni para un año, ni mucho menos para el resto de nuestra vida. Un día es lo que se nos da como energía para poder ser responsables. A más de eso, ya entramos en irresponsabilidad. Por eso el Señor nos da fuerzas hoy para enfrentar los problemas hoy, no mañana. Quiero acabar orando y pidiéndole precisamente al Señor que nos dé esas fuerzas y actuando en base a lo que decía, que Él va a actuar en nuestras vidas, en las dificultades, en los problemas, en las situaciones en las que estamos. ¿De acuerdo? Oramos. Padre, muchas gracias por estar ahí, porque tú cuidas de nosotros, tú tienes planes para nuestras vidas y tú nos ayudas en todas las cosas en las que estamos inmersos. Queremos soltar el afán y queremos pensar y meditar en lo que tú vas a hacer
en cada una de estas situaciones en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.